Tarea 12, ejercicios, átomos, Sí, motivaciones. sí, sí, esa, Perfecto, la de la presentación del tutor ahí con su casquito. perfecto, perfecto. Entonces vamos a dar, no sé si, bueno, aquí ya no me deja ver quiénes están conectados. Hola, profe, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas Hola, tardes. buenas noches, profe. ¿Cómo te va? Bien, profe, aquí atendiendo también las inquietudes de los estudiantes. Profe, te cuento, ya estamos grabando. En el momento que tú desees iniciar, lo podemos hacer. Ah, excelente. Eso quería saber. Bueno, muchísimas gracias, profe Marcela. Yo creo que pues iniciamos porque pues la idea es aprovechar este ratico que tenemos para hablar un poco acerca de ese ejercicio 2 de la tarea 2. Eh, Chicos, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Mara Isabel Orozco. Yo soy tutora de la red de curso de Química General y hoy voy a hablarles acerca de un poco de las temáticas y también de algunos ejercicios que podamos hacer respecto a este ejercicio 2. ¿Qué nos dice el ejercicio 2? El ejercicio 2 habla sobre átomos, moléculas e iones, ¿de acuerdo? En ese caso, quiero recomendarles que entonces vamos hablando, vamos a ir haciendo ejercicios, pero también cuando no estemos, sino solamente escuchando, pues cerramos nuestros micrófonos para que no causemos interferencia. Listo, rápidamente recordemos los conceptos que ya hemos revisado en las web y en el anterior CIPAS, átomos, moléculas, iones. Son tres, digamos, conceptos muy diferentes y que debemos tener claros y que nos sirven para poder nosotros llegar a definir correctamente lo que viene siendo el tema de inclusive nomenclatura, que es parte de una de las temáticas de la siguiente tarea. Entonces, es clave tener los conceptos claros. Tenemos estudiantes que nos confunden átomos con moléculas y el término de ion también suele ser ahí como algo que causa un poco de ruido. Entonces, el átomo ya todos sabemos que hace parte de todo lo que nos rodea y es la unidad básica de la que se compone un elemento y puede intervenir en una combinación química. ¿Qué es una combinación química? Una molécula. O sea que una molécula está contenida de esos átomos. Tenemos como concepto el agregado de dos o más átomos que se mantienen unidas por fuerzas químicas. En la molécula, nosotros podemos decir de que, por ejemplo, como lo muestra la imagen, el átomo es una unidad. Por ahí escucho un micrófono, lo cerramos, por favor. El átomo es una unidad básica y la molécula, a diferencia del átomo, pues miren que está compuesto por diferentes átomos. Esta molécula tiene un átomo azul, dos átomos rojos y un átomo blanco. Es decir, que está constituida por un agregado de dos o más átomos, como lo dice su concepto, y esa unión se da por medio de unas fuerzas químicas que más adelante también miraremos cada una de ellas, es lo que conocemos como enlaces químicos, ¿de acuerdo? El ion, a diferencia del átomo y la molécula, miren abajo tenemos una reacción de disociación del agua. El agua se disocia en H más y OH menos. Los iones son sus, digamos, átomos o grupo de átomos que tienen una carga eléctrica, sean neta, negativa o positiva. Miren que ustedes se dan cuenta aquí que el hidrógeno tiene una carga positiva y el OH o HO tiene una carga negativa. A eso le llamamos iones. Entonces ustedes se van a dar cuenta que tanto el átomo como la molécula como los iones los podemos distinguir fácilmente conforme nos los presente. Entonces, uno de los aspectos que les piden en el ejercicio número 2 es identificar número de protones, de neutrones y de electrones que contiene un átomo, un elemento. Para eso entonces debemos hacer uso de la tabla periódica. Ustedes saben ya, y creo que la mayoría lo tienen, y si de pronto alguien en el chat nos puede compartir el tema de el enlace de la P-Tablet, porque es importante tener a la mano esa tabla periódica. ¿Para qué? Para que podamos nosotros identificar esto que estamos viendo en este recuadro amarillo, que es el elemento del sodio.
En la tabla periódica nos muestra perfectamente lo que es la parte superior que está en el cuadro rojo, que es el número el número atómico. Ese número atómico es el mismo número de protones. Esos ya son conceptos, digamos, que muchas veces en el momento no son claros y otras veces pensamos, decimos, bueno, simplemente es lo mismo cuando hacemos referencia al número atómico o cuando hacemos referencia al número de protones, y muchas veces, si estamos hablando solamente de que el átomo, por ejemplo, el sodio es un átomo neutro, entonces se hace referencia al mismo número de electrones. ¿Qué es lo que cambia allí? El número de neutrones. ¿Y cómo hallamos ese número de neutrones? Con esa formulita que tenemos ahí en este recuadro, que nos dice que el número de neutrones es igual a A. ¿Quién es A? A es el número de masa, el cual me indica el número total de neutrones y protones que tengo en el núcleo de quién, del átomo, ¿de cuál átomo? Del sodio, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, yo voy a emplear esta formulita de número de neutrones para poder hallar ese número de neutrones, porque ya sé que el número atómico me lo da la tabla periódica y el número de masa, que es lo que está en el círculo del recuadro amarillo donde está el sodio, es 22.990, que lo redondeamos a 23, y por ende ya tenemos la masa y lo que es el número atómico, y con eso nosotros ya podemos identificar sin problema número de protones, número de electrones y por ende el número de neutrones, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer los ejercicios referentes a lo de lo que nos piden consultar referente pues a los elementos que hemos seleccionado de acuerdo al número de estudiantes. O todavía tenemos estudiantes preguntando o diciendo, yo voy a realizar el ejercicio número 1. Y entonces volvemos y recordamos que lo que seleccionamos es número de estudiantes más no número de ejercicio. Debemos presentar todos 4 ejercicios. Y de esos 4 ejercicios, el segundo ejercicio es el que estamos repasando el día de hoy. En el segundo ejercicio, tabla número 2 de la guía de actividades, perdón, del anexo, en ese anexo tenemos nosotros que elegir un elemento y ese elemento va de acuerdo al número de estudiantes. Yo aquí les he traído dos elementos completamente diferentes para que hagamos el ejercicio. Ya nos dimos cuenta, por ejemplo, aquí nos muestra en la tabla el ejemplo del molibdeno, que lo tenemos todo en nuestro anexo. El molibdeno tiene, veamos nuestra P-tablet, tiene un número de protones de 42. El molibdeno se encuentra, en este caso, por favor, Profe, dime. discúlpame, ¿tú estás mostrando la tabla periódica interactiva? Es que solamente estamos viendo las diapositivas. No, yo no la estoy mostrando, profe, pero Ok. me da miedo de salirme y que no se vea la pantalla que quiero mostrar. Vamos a ver. Aquí me salí. Quiero ver si están viendo la pantalla. No, mentiras. La tabla periódica. ¿En este momento están viendo mi tabla periódica? Sí, profe. Sí, Ah, profesor. excelente. Molibdeno. El molibdeno, por ejemplo, vemos, miren cómo está en este recuadro de la parte izquierda, lo vemos más grande, 42, es que el número atómico, el que conocemos como Z, y abajo está 95.95, que es el número de masa. Con este número atómico, nosotros ya sabemos de entrada que el número atómico es el mismo número de ¿qué? En el ejemplo, en las diapositivas lo tenemos. Vamos a ver las diapositivas. De protones. De protones. Y también si es un átomo neutro, también viene siendo el mismo número de ¿qué? De neutrones. De neutrones. Excelente, gracias por compartirnos tú. Lo que tú piensas, en este caso son 42 el número de protones, son 42 el número de electrones, y son entonces el número de masa 96 aproximadamente, porque lo vimos que era 95.96, aproximado 96. Hay una cosa que
hay que mencionar y es que el número de protones, neutrones y electrones siempre debe ser un número entero, no un número decimal. En este caso, el número de masa sí lo podemos colocar con los decimales, pero si nosotros estamos utilizando todos como números enteros, entonces vamos a hacer la aproximación que nos dice la tabla periódica para, en este caso, el ejemplo que ustedes tienen, 95.96, nosotros lo aproximamos a 96, ¿de acuerdo? Entonces, ya tenemos el número de masa, tenemos los isótopos y tenemos el tema de si es metal, no metal o metaloide. Aquí ya vamos a ver el tema de isótopos y ya vamos a ver el tema de la información que nos da la tabla periódica en el caso de metal, no metal o metaloides. Primero vamos a hacer entonces ese ejercicio de los protones, neutrones y electrones para el oxígeno y el carbono 14. Miren que aquí ya no les he dado un elemento como se los da Doctora, buenas tardes. Qué pena, es Hola, que no buenas vemos la tardes. tabla. Perdona. Yo la estoy viendo. Ya se ve. En este Yo momento, también la veo. ¿ya? Sí, yo Ok. la La veo. tabla, pero No, del doctora, anexo de debe ser la conexión. En este momento yo solo estoy mostrando la diapositiva, ya dejé de mostrar la tabla periódica, ¿vale? Voy a volver a mostrar la tabla periódica. Quiero que hagamos este ejercicio, chicos. El oxígeno y el carbono 14. Digamos quién es el símbolo químico del oxígeno. Por favor, ¿quién me ayuda con la tabla periódica? Podemos El O, la O. La O. O. Excelente. Para el carbono 14, ¿cuál es el símbolo del químico del carbono 14? Incógnita, sin respuestas. Vámonos de nuevo con el oxígeno entonces. Ya miramos cuál es el símbolo del carbono 14. ¿Cuál es el número de protones del oxígeno? Si la tabla periódica nos dice que el número atómico del oxígeno es 8. Es 42. Ah, no, mentiras. Para el oxígeno. El número atómico es 8 para el oxígeno. El número de protones, ¿cuál sería? 8. 8, ¿no? Yo también, señor. 8. ¿Me Ocho. están preguntando o me están diciendo? Son 8, profe. 8 con seguridad. Electrones. Si estamos hablando que el oxígeno es neutro, ¿cuántos electrones tiene el oxígeno? 8 también. 8 también. Y el número de masa aproximado, según la tabla periódica, nos dice que es 15.99. 16, profe. 16, profe. perfecto. Entonces, ¿cuál es el número de neutrones, que es el que siempre tenemos que hallar? ¿Recuerdan la formulita con la que hacíamos? Número de neutrones es igual a A menos Z, es decir, al número de masa menos el número atómico. Entonces, el número 16 de menos 8. sería 8. 8. Excelente. Bueno, para el carbono 14, entonces, ¿qué nos ocurre? El símbolo químico, tenemos la duda, ¿cuál es el símbolo químico del carbono 14? Sería la C, ¿no? Sería ¿El la C, carbono? muy bien. Ese es el símbolo químico, es que el carbono no ha cambiado. Lo que cambia es, vamos a ver qué cambia. El carbono 14 ya creo que algunos han visto y es el tema de que es uno de los isótopos del carbono. Miren que aquí el molibdeno nos muestra que existe, me vuelvo al ejemplo que tenemos aquí en la tabla, el molibdeno tiene, regálenme en un momento, voy a poner la flechita o el puntero láser aquí. El molibdeno tiene un isótopo 92 y tiene un isótopo 98. El carbono tiene un isótopo 14, tiene un isótopo 12, tiene un isótopo 13. Entonces, en este caso, el símbolo no tiene por qué cambiar, es carbono. Muy bien. El número de, a ver, entonces, ¿quién me dice el número atómico del carbono es 6? ¿Cuál es el número de protones? ¿De dónde? 6. Muy bien. Muy bien. El número de electrones.
6. 6 No. electrones. Número atómico es, el número atómico, les dije que del carbono es 6. El número de protones es 6, es correcto. El número de electrones será 6. Entonces aquí es donde vamos a mirar cuáles son los resultados que nos muestran. Miren, porque aquí causa un poco de duda porque es un isótopo, pero ¿qué cambia en ese isótopo? Miremos qué cambia. ¿Número de masa? El número de masa, muy bien. ¿Cuál es el número de masa que nos muestra la tabla periódica? Vamos a ir a la tabla periódica, chicos. Vamos a mirar la tabla periódica. Y aquí está el número de masa del carbono. Miren, el carbono está con un número de masa de 12. Muy bien, 12.011. Y lo único que nosotros estamos observando en nuestra presentación es que el número de masa ya no es 12, sino 14. ¿Por qué? Porque los isótopos, en este caso, vamos a adelantarnos acá, los isótopos tienen el mismo número atómico, es decir, que el número de protones y el número de electrones es igual, pero tienen número de diferente, perdón, tienen número de masa diferente. ¿Eso qué quiere decir, chicos? Que entonces, al devolvernos al ejercicio, voy a ampliar acá, si el número de masa cambia, por ende, voy a tener un número de neutrones también más alto o más bajo, chicos. ¿Quién me dice? Si hubiera tenido Más carbono. alto. Más alto. Más alto. Más alto los neutrones. Más alto. Más alto, muy bien. ¿Cuáles son los isótopos que tiene en este caso el carbono? Miren, tienen 4. El carbono 14, que va a tener una masa de 14, el carbono 13, que va a tener un número de masa de 13, el carbono 12, que va a tener de 12, y el carbono 11. En este caso, de carbono 11, ustedes van a darse cuenta que el número de neutrones baja, porque va a tener un número de masa menor. O sea que esos son directamente proporcionales, el número de masa con el número de neutrones. Profe, ¿Listo? no entendí muy bien eso de los isótopos, o sea, ¿cómo hacemos para saber que, o Sí, sea, sí, yo también estoy confundido ahí. ¿Cómo hago para saber cuántos isótopos? Ah, ok. Muy bien. ¿Cómo hago para saber cuántos isótopos tiene? Eso lo consultamos, digamos, en la literatura. Saber cuáles son los isótopos existentes para cada uno de los elementos que nosotros, digamos, tenemos asignados. En este caso, yo he consultado en la literatura que el molibdeno, por ejemplo, que es el que les ha dado la guía, tiene 3 isótopos estables. El oxígeno tiene 3 isótopos estables. Pueden tener mayor número de isótopos con relación, obviamente, a su configuración atómica. Y en este caso, el carbono tiene 4 isótopos estables. Esa información, digamos que no la van a poder ustedes determinar porque sí, sino consultando cuáles son el número de isótopos estables que puede llegar a tener cada uno de los elementos que les correspondió realizar en su ejercicio número 2. En este caso, ¿qué es lo que queremos que entiendan ustedes con relación a estos isótopos? ¿Por qué hablamos de isótopos? Porque existen en la naturaleza, porque se identifican al tener las mismas características químicas de los, digamos, átomos neutros. En este caso, por ejemplo, estamos viendo un ejemplo del hidrógeno, y cada uno de ellos tiene una función o una actividad en particular, ¿de acuerdo? En la naturaleza, ustedes van a encontrar, así como vimos los del carbono, que el carbono 14 o el carbono 13 tienen una función bastante, o mejor dicho, tienen una aplicabilidad bastante grande, al igual que lo tiene el hidrógeno. El hidrógeno normal es como el que ustedes están viendo aquí de primero, tiene un número atómico de 1 y una masa de 1. Ese es el que nosotros conocemos
comúnmente y el que está en mayor porcentaje en la naturaleza, a diferencia del deuterio y el tritio. En cierta forma estos dos se forman también junto al hidrógeno. Estamos hablando que el deuterio y el tritio son obtenidos muchas veces en lo que llamamos fusión nuclear, en la que generalmente ocurre que el hidrógeno junto a esos isótopos, que son el deuterio y el tritio, se unen para formar otros núcleos más pesados que generalmente pues liberan muchísima energía en ese proceso de fusión nuclear. Esas reacciones generalmente pues absorben demasiada energía y eso ¿para qué nos sirve? Eso es lo que normalmente ocurre dentro de nuestro famoso Sol, ¿de acuerdo? Entonces, miren la importancia tan grande de conocer para qué y cómo se forman esos isótopos. ¿Cómo sabemos cuántos isótopos existen? Eso sí, debemos consultarlo en la literatura y debemos saber de que se diferencian entre uno y otro por el número de masa. ¿De acuerdo? Esa es la importancia que ustedes... Señor, o sea que para isótopos, pues buscamos en las lecturas, en la referencia bibliográfica, cuántos puede tener, por ejemplo, el magnesio, el molibdeno y así sucesivamente. Correcto, sí, señor. ¿Y cómo se va a dar cuenta usted realmente que es un isótopo? Porque le va a mostrar el número de masa diferente y un número atómico de ese elemento correspondiente, obviamente, al que usted pueda consultar en su tabla periódica. Profe, una pregunta. Sí. O sea que el hidrógeno no sería un isótopo. El hidrógeno como tal, si hablamos de hidrógeno como partícula o como átomo neutro, estamos hablando de que es un átomo. Pero el hidrógeno tiene sus isótopos. ¿Cuáles son los isótopos? El que tiene una masa de 2 y de 3. ¿De acuerdo? Profe, disculpa, si digamos mi elemento, yo coloco 2 isótopos, ¿me los vale? ¿O tengo que averiguarlos todos? Un estudiante me hizo la misma pregunta y me dijo, profe, encontré en la literatura 20 y pico de isótopos, pero 3 de ellos son estables. Entonces, busquemos aquellos que son estables, es decir, si tenemos un número tan grande, porque ¿qué van a colocar los 20 isótopos? Entonces, de esos generalmente 2, 3, 4 son los más estables. Entonces, busquemos un poco. ¿Y se ponen los más estables? Sí, para no Todos colocar. los más estables. Correcto. Considerando esa información de los isótopos, revisemos conceptos sobre ese aspecto. ¿Cuál es entonces el número atómico de un elemento si uno de esos isótopos tiene 117 neutrones y un número de masa de 195? Chicos, pensemos todas las fórmulas que hemos visto. Esta básicamente, número de neutrones es igual al número de masa menos el número atómico. Y nos están hablando de que cuál es el número atómico de un elemento. No podemos ir a la tabla periódica porque no sabemos ni cuál elemento es. Solo tenemos el número de uno de sus isótopos y tenemos el número de neutrones. ¿Qué debemos hacer, chicos? Usar la fórmula, ¿cierto? Esa, la resta, señor. Ok, ¿qué hacemos de resta? ¿Quién me dice? El número de masa por el número atómico. Tendríamos que ser 117 por 195. ¿Quién fue la última que me habló que tendríamos que restar 117 por 195? ¿Y cómo hago esa resta? Me queda negativa, ¿no? Y 195 por 117. Como sea, señor. En la resta da 78. Ok, ojo con eso, no, sí, aquí sí afecta en el sentido de que debemos hacer del despeje correctamente porque si no estaríamos obteniendo un resultado negativo que no existe, ¿sí o no? Que en este caso pues no puede existir. Entonces, muy bien, le restamos entonces a la masa el número de neutrones y nos va a dar ¿qué? ¿Qué nos dio? 78 me dijo alguien por allí. ¿Y qué es eso? 70. ¿Qué es?
El número de isótopos. Isótopos. Su número atómico. Excelente. ¿Quién lo dijo? Carol Vanessa Vargas. Ok, muy bien. Miren la importancia, Carol Vanessa, miren la importancia de despejar correctamente. ¿Por qué? Porque vamos a ver si puedo escribir y si ustedes pueden verme. ¿De acuerdo? Me dicen por favor si lo ven. Si yo despejo número de neutrones, ¿ven lo que estoy rayando? Sí, señora. Sí, profe. Ok, muy bien. Sí, profe. Yo tengo número de neutrones que lo puse, perdón, porque realmente escribir con eso no es tan chévere. Número de neutrones, y si yo despejo, ¿yo qué quiero saber? Yo quiero saber, yo tengo el valor de neutrones y tengo A, número de masa. Yo quiero saber el Z, que es el número atómico, lo que dijo Carol. Entonces, digamos que si yo despejo esto, miren chicos, me queda que este número de masa lo paso a restar, ¿sí o no? Y miren, me daría esto de una manera, ¿cómo se dice? Me daría el número de neutrones menos número de masa es igual a un número negativo. A movernos de nuestra zona de... Por ende, y bueno, alguien tiene abierto. Compañera, por favor, apague el micrófono, que la señora está hablando. Lo mejor que podemos hacer aquí. Adelante, señor, adelante. Profe, no te escuchamos. Apagaste el micrófono. Hola, ¿ahora me escucha? Sí, profe, ahí Decía ya te que alguien escuchamos. había silenciado Sí, profe. mi audio. Sí, señora. Mucho cuidado con silenciar los audios, me silenciaron sin querer, chicos. Bueno, entonces volvamos a nuestro despeje. ¿Cuál es la mejor forma de despejar esto, chicos? En este caso, ustedes para que tengan el número positivo, lo mejor es que siempre lo dejen en positivo. Número de neutrones, traen ustedes acá la Z y despejan lo que es número de masa para después colocar el número atómico, que es el que ustedes necesitan, menos el número de neutrones, ¿de acuerdo? En este caso, yo ya sé que estoy averiguando es el número atómico. Número atómico, chicos, alguien me dijo, Carol dijo 78. Con el número atómico nos vamos a la tabla periódica y nos damos cuenta que el átomo que nosotros estamos consultando es el platino. El del platino. Platino. Muy bien, muy bien. Entonces miren que nosotros con este ejercicio nos damos cuenta que tanto con el número de neutrones como con el número de masa de ese isótopo podemos determinar qué elemento es. ¿De acuerdo? ¿Dudas frente a esto? Hagamos un ejercicio chiquitico con esta parte. ¿Cuál de los dos símbolos siguientes da mejor información y por qué? ¿Ustedes consideran que este símbolo o que este me da mayor información a mí, considerando lo que vimos ahorita de los isótopos? ¿Recuerdan que acá arriba siempre va? ¿Quién? ¿Quién es este? Z. Z, muy bien, número atómico. Profe, no, ¿Y quién es no veo este? tu pantalla. Masa. Masa. Muy bien. ¿Esto es masa? No, al revés, chicos. Ojo con eso. Miremos. Número atómico, número masa. El 17 es atómico y el 8 es masa. Muy bien. ¿El 8 es masa, seguro? Señor, o sea, porque No, según... el número atómico. No, el 8 es número atómico y 17 es masa. Sí. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Es que uno va, o sea, uno va a la tabla periódica como tal y siempre encuentra que el número que está debajo de
Sí, ¿cómo sería? Del elemento, sí, del símbolo del elemento, pues es la masa atómica. Pero sí, exacto, sería como por la ubicación que seguía uno como de los números. Exacto. ¿Pero luego es isótopo? Para ustedes, ¿cuál de los dos? Sí, muy bien, es por la ubicación. Digamos que allí, espérenme que quiero intentar borrarlo, pero no me deja. Ah, ok, borrador. Ok, es por la ubicación, pero si nosotros nos damos cuenta en, en- en- en la información que nos están brindando, nos da mayor información el número de masa o el número atómico. ¿Ustedes qué consideran más importante, chicos? ¿Y por qué? Señor, ambos son ¿El número de masa? importantes. Ambos son importantes. Más importante es el número de masa porque del número de masa sacamos, no, Podemos Para todos utilizar dos son importantes. Ambos son importantes para identificar el número atómico. Ambos son importantes, profe. Ambos son importantes. No estoy diciendo que no sean los dos importantes, pero cuál es el que me da mayor información de los El dos? número de masa. el de la El masa. número de masa. El número de masa. O sea, los dos son Número de importantes, masa. pero me da mayor información. ¿Por qué? Porque miren que si yo sé el número de masa, yo sé si es un isótopo o no. Porque yo sé que el oxígeno, perfectamente la tabla periódica, fue una de las preguntas que me hicieron. Profe, ¿y cómo sé que esos elementos o X elemento tiene isótopos? Con el número de masa. Porque la tabla periódica usted le va a decir, el oxígeno tiene una masa de 16 y a usted le dieron el dato de 17. Ah, pues entonces ese tiene un isótopo. Mínimo tiene un isótopo. ¿De acuerdo? En cambio, si usted le dan el número atómico, usted dice, ah, pues sí, sé que es el oxígeno, tiene una masa de 16, pero hasta allí no tengo mayor información. Solo con esto, ¿no? Estoy hablando solo en el caso que nos den esta información. Perfecto, chicos, muy bien, muy atentos, muy participativos. Vamos con el tema de ionis para saber, y de aquí voy a hacer una cuña con Kimigranunat, @Kimigranunat, que es una cuenta de Instagram por la cual se ponen unos posts muy interesantes y muy divertidos por parte de algunas de las docentes, la profe Ana María, de la red del curso de química, y aquí le he tomado una de sus imágenes del post, dado que me pareció bastante divertida, para explicar qué son los iones, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, son átomos o grupos de átomos que tienen una carga eléctrica, sea positiva o sea negativa, ¿de acuerdo? En este caso, los iones, chicos, la misma palabra lo dice, ion, siempre va a tener un simbolito como ustedes lo ven en la imagen. Ay, se me pasó para allá, perdón. En este caso, este calcio tiene un símbolo positivo y un número de 2 más. En este caso, chicos, la imagen representa el átomo de calcio neutro. Miren, aquí se han dibujado los electrones del calcio de manera rojita y todos furiosos porque son negativos, y los protones que están dentro del núcleo con carita feliz porque son de carga positiva o son positivos. En este caso, el átomo neutro del calcio, al perder, ojo, ¿cómo sé que va a perder? Ya miramos eso. Al perder 2 electrones, gana una carga de 2 más. Tiene una carga de 2 más. Señor, los electrones, una pregunta, los electrones, O sea que es más electronegativo. Rápidamente. Ya uno, por favor, compañeros, que no se escuchan. Por favor, cerremos el micrófono. Es que yo creo que no están colocando, digamos, atención, por eso no escuchan que les pedimos cerrar el micrófono. Listo. Cuando ese átomo neutro, en este caso el calcio, pierde dos electrones, tendría una carga de 2 más, ¿de acuerdo? Y en este caso, esa pérdida de esos electrones
se ve representada obviamente, nosotros ya aprendimos, ustedes ya aprendieron, chicos, a que el número atómico me dice que cuántos números de electrones y cuánto número de protones tiene ese átomo cuando está neutro. Entonces el calcio tiene un número atómico de 20, por ende tiene 20 electrones y por ende tiene 20 protones. Cuando él se convierte en ion, ¿cuándo se convierte en ion? Cuando alguien, otro elemento más electronegativo, como este señor que está aquí, le roba 2 electrones. ¿Pero por qué le roba 2 electrones? ¿Por qué no le roba uno? Porque el calcio está, vamos a ver, ¿en dónde está ubicado el calcio, chicos? Vamos a mirar aquí el calcio en nuestra tabla periódica. Aquí el calcio está en el segundo grupo de la tabla periódica. Y aquí hay algo muy importante, chicos, a tener en cuenta para formar iones, y es la ubicación en el grupo de la tabla periódica. Las columnas son los grupos en la tabla periódica, lo que está de manera horizontal son los periodos. Y en este caso, el grupo determina el número, digamos, de oxidación o el número máximo de electrones que puede ganar o que puede inclusive perder. En el caso de los metales, chicos, metales, estamos hablando metales a los del primer, segundo y inclusive el boro es clasificado ahí como un metaloide, pero estos del primer y segundo grupo son metales y estos señores tienen la capacidad de perder electrones. ¿Por qué? Porque ellos solamente tienen un electroncito y 2 electroncitos en su último nivel de energía. Y en este caso, los del primer grupo, chicos, el hidrógeno, el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio, solo tienen 1. ¿Por qué? Porque están en el grupo 1. Los del grupo 2, ¿cuántos electrones tienen entonces, chicos? 2. 2. 2 por perder, ¿no? Porque están en el grupo en el grupo número 2. Entonces, considerando esta parte, volvamos a nuestra Profe, y así sucesivamente con todos los grupos, todos los elementos. Con los del grupo A, sí señor. Con los del grupo A, ¿por qué? Porque en este caso, vamos a cambiar aquí a nuestra tabla periódica, porque en este caso, por ejemplo, tenemos los de este grupo rosadito que ustedes ven aquí, que son los famosos ¿cómo se llama? Metales de transición, ¿de acuerdo? Y dentro de esos metales de transición, obviamente, miren que aquí lo tienen, el color rosadito señala en la parte de arriba cuáles son específicos los de metal de transición. Estos sí tienen un comportamiento diferente en la pérdida de electrones, pero al ser metales tienden a perder electrones, pero no es la regla generalizada porque hay algunos que no lo hacen, ¿de acuerdo? Que pueden llegar en ese caso a ganar electrones. En el caso de los no metales, chicos, que son los verdes, miren los no metales, estos señores son más electronegativos, son más, o sea, son los ladrones, son ese dibujito que está aquí, chicos, el que se roba esos electrones. Los, los no metales son aquellos, obviamente, que vamos a ver que van a formar su octeto completo y obviamente van a tener en su última capa los 8 electrones que requieren para ser estables. ¿Por qué? Porque son más electronegativos. Entonces alguien me preguntó, profe, y así sucesivamente, pues resulta que el nitrógeno que está en el, ¿qué grupo de la tabla periódica? Aquí dice 15, es como el quinto grupo A de la tabla periódica, el 15, y cómo sé que es el quinto A. Bueno, es que esta tabla periódica nos muestra un poco de los números del 1 obviamente al 18, y en este caso no nos hace distinción, o yo creo que sí, de los grupos A y de los grupos B de la tabla periódica. Ok, en este caso de información, al pertenecer en el grupo 5 de la tabla periódica, puede llegar a tener 1, 3 y 5 electrones. Bueno, eso se los explicaré ahorita, no me voy a adelantar mucho, pero quiero que tengan en cuenta el tema del número de
2 de dónde sale, de acuerdo a su configuración electrónica y de acuerdo a su posición en la tabla periódica, ¿de acuerdo? Configuración electrónica es un tema, digamos, también que tocarlo, pero aquí no lo vamos a tomar, no lo vamos a considerar, sino que revisar, digamos, esa parte. Yo creo que eso se tomará también en cuenta en lo que ha sido la web. Y en este caso quiero que ustedes tengan en cuenta es también la posición de cada uno de los elementos en la tabla periódica. Entonces, ¿qué pasa cuando hay esa pérdida de esos electrones? Él se ve reflejado en que continúa con los mismos 20 protones, pero los 18 electrones que antes tenía 20, obviamente se ven afectados. ¿Sí? 20 electrones pasa a tener este átomo de calcio 18 electrones. ¿Por qué? Porque 2 electrones han sido robados ¿por quién? Por alguien, obviamente para que se formara un átomo positivo, que es un ion positivo, que es al que le llamamos catión. Entonces, un momento que no puedo pasar a la siguiente. Ok, aquí. Miremos esto con ejemplo, chicos, para que entendamos el concepto. Si me dejara, ok, no me lo deja. Mantener. Me tocó salirme porque no me estaba dejando pasar. Ok, aquí, vamos. Nosotros hablamos de que entonces los iones son átomos o grupos de átomos que tienen esa carga positiva o negativa. Vámonos con el berilio. Entonces vamos con el berilio. El berilio está ubicado en el segundo grupo de la tabla periódica, chicos. Segundo grupo de la tabla periódica. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene 2 electrones por perder. ¿Por qué? Porque es un átomo o es un elemento que se encuentra, que es un metal y que obviamente sus electroncitos son los 2 que hablamos, son los que están en el último nivel de energía, entonces son los más susceptibles a que se pierdan. En el momento en el que nos encontramos en esa parte de que ya sabemos que el berilio está en el grupo 2, ¿cuántos protones tiene? Miremos la carga, el número atómico del berilio es 4, por ende tiene 4 protones, ¿cierto? Y 4 electrones. Muy bien. Cuando hablo del ion berilio, miren cómo lo tengo que colocar, berilio 2 más. Ese es el ion berilio. ¿Cómo se formó? Porque es que él pertenece al grupo 2 de la tabla periódica y él tiene 2 electroncitos en el último nivel y esos 2 electroncitos del último nivel son los que se ven perdidos. En el momento en el que los pierde, en el momento en el que yo coloco el berilio como un ion, es decir, como B2 más, yo sigo manteniendo el mismo número de protones, pero se ven afectados el número de electrones. Ya no tengo 4, sino 2 electrones. ¿De acuerdo? Sí, una pregunta. ¿Siempre se pierden son electrones? ¿O también se pueden perder protones o neutrones? Vamos a ver que no siempre se pierden, a veces se ganan. ¿En la vida es así o no? ¿Quién habló? Andrés Terraza. Andrés Terraza, muy bien por tu apoyo. Profe, pero solamente electrones. Muy bien, sí señor, solamente electrones. Hablamos de ganancia o pérdida de electrones. ¿Por qué creen ustedes que solo ganamos o perdemos electrones en el átomo? ¿Se acuerdan la famosa estructura del átomo? Volvamos entonces acá a la famosa estructura del átomo y encontremos el sentido lógico del átomo. El átomo tiene partículas positivas, partículas negativas y partículas neutras, chicos. Muy buena pregunta, porque esto es algo que muchos estudiantes todavía finalizan el curso y siguen sin entenderlo. Y muy bien por la pregunta. ¿Solo electrones ganamos o perdemos? Sí, solo. ¿Por qué? Porque si vemos la estructura del átomo, que esta es una estructura bastante simple del átomo, porque obviamente pues no es así, en la vida, digamos, no es que no sea así, sino que es una estructura, una forma en la que la podemos visualizar. Y es que
Esto que está en el centro en verde y rojo es el núcleo. El núcleo contiene tanto sustancias positivas como neutras. Y miren que al estar dentro del núcleo es más difícil que salga o que se pierdan esos protones y esos neutrones. Es muy difícil. En cambio, miren dónde están los electrones, chicos. Afuera. O sea, que ellos siempre los roban hacia adentro. Hacia adentro. Los protones y los neutrones son los que están dentro y están dentro del núcleo y obviamente no son muy difíciles de que digamos, de tocar en lo que es el átomo. Y en ese caso, los que están más susceptibles y los que están rodeando ese núcleo y están obviamente circulando alrededor de ese núcleo son los electrones. Y hay diferentes niveles energéticos donde circulan esos electrones. Y esos diferentes niveles energéticos son los que constituyen la configuración electrónica de un átomo. Y obviamente la configuración electrónica del átomo me va a decir a mí cuáles son los electrones más susceptibles a perderse. Entonces, con la configuración electrónica de cada uno de esos átomos, que ustedes pueden ver en la tabla periódica, muchas tablas periódicas lo traen, usted le va a decir, por ejemplo, que vamos a mirar si nuestra tabla periódica no lo dice. Esta no lo dice. No, esta tabla no lo dice. Dígame. Profe, en todos los átomos, en el primer nivel de energía solo permite 2 electrones. En todos los átomos, en el primer nivel de energía solo, no. En todos los átomos del primer grupo de la tabla, del segundo grupo de la tabla periódica, solo me permite perder 2 electrones. ¿Sí? ¿Estamos? O sea que dependiendo del grupo se pierden los electrones. Dependiendo de los electrones que hayan en el último nivel de energía. Pero, vamos a mirar acá, chicos, pero en este caso, una idea nos da el número, la posición del grupo, del elemento en el grupo, ¿de acuerdo? En este caso, los metales tienden a perder electrones y no a ganar. Los no metales, como los vimos aquí, tienden a ganar electrones y no a perder. ¿Y cómo es el número que pierden? Eso depende de obviamente, de la configuración electrónica, ¿vale? En la configuración electrónica nos muestra el último nivel en este caso, el último nivel de energía y cuántos electrones están en ese último nivel de energía y esos son los que interaccionan, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, vamos a ver este ejemplo del bromo, perdón. El bromo es un elemento electronegativo, está como no metal, por eso quise traer ese ejemplo, no quise traer la teoría de la configuración electrónica porque entonces nos demoraríamos un tilín más. En este caso, no metales, tengo el bromo, miren chicos, el bromo es un no metal que tiene un número atómico de 35, por ende, ¿cuántos electrones va a tener? 35, ¿cierto? ¿Cuántos protones va a tener? 35. Ah, miren que a la hora de sacarlo, me saca unos numeritos allí a un lado, esos numeritos, y en la parte de abajo me dice, bueno, el estado, el peso, la fusión, la densidad, la energía, pero bueno, no me da mayores datos de los estados de oxidación. Quiero que tengan en cuenta algo. Entonces, yo generalmente les estoy hablando de que el grupo es de importancia para saber el número de electrones que puede ganar o perder. Hablamos de que los más electronegativos pueden ganar electrones. El bromo es uno de los átomos más electronegativos, junto al flúor, el cloro, el yodo y el acetato, por la posición en la que están, casi que están al lado y derecho de la tabla periódica, y recuerden que la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha, ¿de acuerdo?
por esa tendencia de aumento de izquierda a derecha de la electronegatividad, hablamos de que estos elementos son más electronegativos. Ok, señor, que o sea, usted lo que quiere decir es que entre más alejado esté de izquierda hacia derecha, más electrones va a ganar. Tiende a ganar electrones, no más, sino que tiende a ganar electrones, ¿de acuerdo? Entonces, tanto el flúor como el cloro, como el bromo, como el yodo, tienen en su nivel energético, en su última capa de energía, 7 electrones. ¿De dónde me saco yo ese? Miren, este numerito es clave, 15, 16 y 17. 5, 6 y 7, digamos. ¿También se puede sacar de los números de los pequeñitos de arriba? ¿Cuáles pequeñitos? ¿Este? No, ¿cuáles pequeñitos? Pues donde están los electrones en sus niveles de energía, el 12, el 8, el 18, el 7. ¿Qué se puede sacar de ahí? No entendí la pregunta. Los electrones que puede perder. Ah, ok, sí. Claro que, por ejemplo, si nosotros hacemos la configuración electrónica, chicos, nos daremos cuenta que este flúor, el cloro, el bromo y el yodo, generalmente tienen en su última nivel energético 7 electrones, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo sé? Miren, por el grupo. Sino que es que esta tabla periódica me trae 1, 2, 3 y hasta el 18, que es correcto porque hay 18 grupos, pero hay grupos A y grupos B. ¿Cuáles son los grupos A? Son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8. Son hasta el grupo 2 que ustedes ven de los metales, y el grupo 13, 14, 15, 16, 17 y 10, hasta 17 son los del grupo A. ¿Por qué les digo esto? Porque este grupo 15, 16 y 17 me indica el grupo 5 realmente de la tabla periódica, 5A, y en este caso el nitrógeno puede llegar a tiene en su última capa 5 electrones susceptibles a ganar o a perder, ganar o a perder esos electrones. Miren el ejemplo que les he puesto acá, para que entendamos un poco esa parte. Hablamos del bromo, hablamos del número de atómico que tiene, que es 35, que es el mismo número de protones y es el mismo número de electrones. Hablemos entonces del ion bromo. ¿Por qué coloqué un bromo menos, que significa bromo menos 1? ¿Por qué no coloqué un bromo menos 2? ¿Por qué no coloco un bromo menos 3? ¿Por qué no coloco un bromo menos 4? ¿Bromo menos 5? ¿Bromo menos 6? ¿Bromo menos 7? ¿Cómo sabemos Porque eso? es de los grupos, algo así dijiste, Sí, dependiendo de los grupos. Porque Solo son de los podría que tienden perder a uno. perder 2 electrones. En este caso, el ion bromo es bromo menos 1, ¿de acuerdo? Exacto, porque puede perder un electrón. Porque puede perder un electrón. Y puede perder hasta, si está en el grupo 7, y les hablé de la última capa de valencia de estos, que tenían 7 electrones, en la última capa tienen 7, estos señores pueden llegar a no solo perder, sino, miren la diferencia. Arriba estamos hablando de 2 más, estamos hablando de perder electrones, pero acá estamos hablando de menos 1, estamos hablando de ganar electrones. Miren la diferencia. Tengo 35 protones, chicos, ¿y cuántos electrones? 36 electrones. Se me fue el cupo. Vamos con O sea que cuando es negativo es porque ganan electrones. Porque gana. Muy bien, porque gana electrones. En este caso, cuando es negativo, gana electrones, y cuando es positivo, pierde electrones. Esa es una de las conclusiones a las que ustedes deben llegar cuando estamos hablando de iones. Los iones se dan cuando se está ganando o se está perdiendo electrones. En este caso, el berilio está perdiendo 2 electrones. En este caso, el bromo está ganando un electrón, solo uno, pero existe el bromo menos 3, existe
Ay, escribí el bromo mal. Existe el bromo -5, ¿sí? Y existe, chicos, el bromo -7. ¿Qué me lo dice a mí y cómo sé que es cómo sé que es -1? ¿Cómo sé que es -3? ¿Cómo sé que es -5? ¿Cómo sé que es -7? Miren que todos son impares. ¿Por qué? Porque este señor bromo A nivel de pertenece oxidación, número a un grupo impar. Esa es una clave, chicos, en la que se pueden basar, pero no es una regla general para todos. Para estos metales y para estos no metales que estamos viendo, generalmente podemos decir que su número de electrones que puede llegar a ganar o a perder depende del número digamos, sí, el número de grupo que tiene en la tabla periódica. El oxígeno, el azufre y el selenio están en el grupo par, 16, es el grupo 6A al que yo les estoy haciendo referencia hace un momento. Por ende puede ganar 2, 4 y 6 electrones máximo, el grupo 6A. Miren que el grupo determina el máximo de electrones que puede ganar. De 2 a En 6. este caso, el grupo 5 tiene un número atómico, un grupo 5A, un número impar. Entonces estamos hablando que puede tener estados de oxidación de 1, 3 y 5 como máximo, ¿de acuerdo? Estos iones, ¿para qué nos sirve? Más adelante ustedes se darán cuenta que es lo que determina el número de oxidación que podamos llegar a tener para formar lo que son las famosas moléculas o compuestos que vamos a ver en el tema de nomenclatura. ¿De acuerdo? Entonces aquí está, ¿cuántos electrones pierde? 2 electrones en el caso del berilio. ¿Cuántos gana? 1 electrón. Cuando gana le llamamos, en este caso, Catión. no cuando, sino cuando tiene carga positiva le llamamos catión y cuando tiene carga negativa le llamamos anión. Acuérdense que todo lo positivo en las pilas, en otros referentes que nosotros tenemos, le podemos llamar, bueno, no recuerdo el otro nombre, pero en este caso, catión es a quien tiene carga positiva y anión es a quien tiene carga negativa. ¿Electropositivo se puede llamar o electronegativo? Ion electropositivo o electronegativo, sí, ese es el otro término que queríamos entonces mencionar en ese aspecto. Chicos, considerando la información, que yo sé que aquí es clave el tema también de, mira, haber visto lo de configuración electrónica, podemos mencionar en este caso el ion cesio y el ion selenio. ¿Quién gana? ¿Quién pierde electrones? ¿Quién es un anión y quién es un catión de estos dos elementos como ejercicio práctico? Un catión es el ion cesio, porque gana. Ion selenio. Y un selenio es un anión, porque pierde. Ion selenio. Un catión es el que pierde, muy bien. Y un anión es el que gana. El cesio, ya de entrada sabemos que es que Ahmed José Vargas lo está mencionando, muy bien. Es un catión. El selenio. un anión. Un anión. Un anión, muy bien. Un anión. Muy bien. ¿Cuántos? ¿Cómo? Entonces, ¿cuántos? Miremos la tabla periódica. ¿El cesio dónde está? En el grupo 1. Muy bien. El grupo 1 de la tabla periódica tiene 55 de número atómico, por ende, ¿cuántos electrones tiene? 55. Y el ion cesio, ¿cuántos tendría? Si el cesio ya sabemos que está en el grupo 1, por ende forma un ion cesio más. 56. 56. 55.
electrones? Me perdí. 54. 54. ¿Quién dijo 54? Daniel Huitrago. ¿Quién más dijo? Muy Yo, bien, Daniel. 54. 54, porque estamos diciendo que el ion cesio. 54. Muy bien, perdió. El ion cesio está perdiendo y pues como tiene 55, al perder queda 54. Muy bien, al perder queda 54. ¿Qué le pasa al selenio? Miremos el selenio. ¿Dónde está el selenio? Aquí. 34 de número atómico. ¿Cuántos protones tiene? 34. 34. ¿Cuántos electrones tiene? 35. 35. 35. Ojo, Si estoy tiene hablando de 34 y se le suma uno, 36. la calificación quedaría en 35. Ah, no, 35. Ahí pierde, 36. ahí gana, queda en 34, queda en 35 al ¿Qué ganar dice? el fracción. Queda en 36. 54 porque pierde electrones. 36. Yo estoy hablando del átomo neutro. El selenio como átomo neutro, ¿cuántos electrones tiene? 34. 34. 34. Como ion selenio, 2 menos. Ion selenio, 2 menos. El ion selenio, 2 menos, es el que tenemos acá. El ganador todo. Ion selenio, 2 menos. ¿Cuántos átomos tendrían? ¿Cuántos electrones tendría? 36. 36. Muy bien. ¿Gana o pierde? Gana Por electrones. lo que gana 2. Gana 2. Gana Estoy viendo dos. mal la tabla periódica. Momento. Tengo Pero un... porque ahí dice 18. Sí, tengo yo aquí un error y miré mal, me cogí mal. Es el número que acabamos de decir que era 34, 34, Electrones. y en este caso 34. ¿Y aquí cuánto tendría? 36. 36. Es que yo les 24 y coloqué, 2 que se gana. es que cambié el ejemplo y no lo corregí aquí, chicos. Entonces, 34, 34, 34 y 36. Cambia el número de electrones porque este gana 2 electrones y este pierde un electrón. Excelente, muy bien. Esta era la pregunta que yo hacía hace un rato. ¿Y cómo sabemos qué cantidad de electrones puede ganar o perder un átomo? ¿Cómo lo sé? Miren que aquí yo les puse la tabla periódica. De acuerdo al grupo serio que se encuentre, grupo 1, grupo 2. De acuerdo al grupo que pertenezca. Por el último nivel de energía. Yo puedo, esa es una de las formas, esa es una de las formas en las que yo puedo Depende saber. de qué grupo pertenezca. Esa es Si una. pertenece, o sea, Si del 1 al digamos, ahí 7, está en números romanos, o sea, si pertenece al 7, ¿tendría la capacidad de perder hasta 7 o pues que Ojo. estoy perdida? Exacto, muy bien. Ojo, esta es una de las formas que Depende de yo los tengo. números impar o par. Exacto, pero esta es una de las formas que yo tengo, chicos, de ver cuántos electrones yo puedo ganar o perder, dependiendo obviamente de mi posición en el grupo. Pero ¿quién me da la información exacta de esos electrones? La configuración electrónica. Sí, el átomo. La configuración electrónica me da el número de electrones que están en el último nivel de energía y esos son los que se pueden llegar a ganar o perder. ¿Cuál es la clave aquí? Que hay una regla generalizada, pero que no se aplica para todos. Pero la regla generalizada es que estos señores que están acá, que son los metales, pierden electrones, en su mayoría pierden 1, los que están en el grupo 1, pierden 2, los que están en el grupo 2. Y los que están acá, exceptuando los que están en verde, exceptuando en este caso los gases nobles, que estos señores son
los más egoístas de la tabla periódica, porque los gases nobles son aquellos que no se mezclan con nadie. ¿Por qué? Porque ellos tienen en su última capa de energía los 8 electrones que necesitan para estar estables. Entonces, Es un octato. ¿Cómo? Perdón, un octeto, perdón. Exactamente. Entonces, en este caso, los que le siguen son los del grupo 7A. Miren que aquí yo sí tengo esta tablita, me encanta por eso, porque tiene el grupo 7A. Miren, 7A, 6A, 5A, pero es lo mismo que ustedes tienen en la P-Table. No se vayan a preocupar ni a estresar, no es que cambie, sino que lo tiene como 13, como 14, como 15. Pero yo al tenerlo como 7, como 6, como 5, pues es el indicativo que les digo de saber, en este caso, cuál es el número, digamos, de electrones o el número de ion que puedo llegar, o el ion que yo puedo llegar a formar, mejor dicho, el ion que se forma con este tipo de átomos, ¿de acuerdo? Entonces, los del 7 tienen números impares, 3, 5 y 7. Los del 6 tienen números pares, 2, 4, 6. Los del 5, números impares, 1, 3 y 5. El número determina el máximo del número, digamos, en este caso, son los que nosotros vamos a utilizar como los famosos estados de oxidación que vamos a utilizar más adelante en nomenclatura química. Listo. Es importante que finalicemos este tema con los famosos iones monoatómicos, que son los que acabamos de ver. ¿Qué son monoatómicos? Que solamente están constituidos por un átomo. ¿Quiénes son los iones monoatómicos? Los que vimos hace un rato del selenio, los que vimos del cesio, los que vimos del bromo, lo que vimos de, ¿cuál otro? No recuerdo. Y aquí estamos viendo los del cobalto y el oxígeno, que forman, miren la tabla periódica lo que les muestra. El cobalto 27, que es el número atómico con su masa atómica, y el oxígeno con su número atómico 8 y su masa atómica 16. Miren lo que hablamos de la configuración electrónica. Esta es una forma, digamos, representativa de lo que estaríamos nosotros evidenciando en lo que es la configuración electrónica del cobalto. El cobalto en su última capa, miren, tiene dos electroncitos en su última capa de energía. El oxígeno, ¿cuántos tiene? ¿Cuántos tienes? Por favor, alguien me ayude. ¿Se llevó el celular, mami? 6. Contemos. El oxígeno tiene 6 en su... 3, 4, 5, 6. Cristian se llevó el celular. 6. ¿Quién es más electronegativo? Así de entrada. El verde. El oxígeno. El oxígeno. El oxígeno. Pero si estoy viendo que en la última capa tiene 6 el oxígeno y el otro tiene 2, pues ¿cuál es más electronegativo? El que tiene mayor número de electroncitos en su última capa, ¿cierto? Claro. Por ende, ¿quién va a tender a ganar o a perder electrones? ¿Recuerdan? El cobalto es de los metales de transición, chicos. Recordemos acá, miren. Este sí está ubicado aquí. Cobalto, metal de transición. ¿De acuerdo? Y oxígeno, metal de transición. Oxígeno está dentro de los no metales. ¿De acuerdo? Entonces, volvamos a nuestra diapositiva. Ya sabemos que está dentro de los metales, es un metal. ¿Recuerdan la regla de los metales con los no metales? Este es un metal y el otro es un no metal. Ya miramos que los metales, en su mayoría, pero ese es un metal de transición, pero bueno, digamos que esos tienen otro tipo de propiedades. Los metales y los no metales tienen características diferentes en el momento de ganar o perder electrones,
Y los metales siempre, chicos, van a tender a ¿qué? A formar cationes. ¿Por qué? Porque pierden electrones. Es más fácil para ellos perder los 2 electroncitos que ganar 6 para quedar estables. ¿Sí o no? Más socializaciones. Porque en la última capa, para que quede un compuesto, digamos, estable, en este caso tendría que tener 8 electrones. Compañero, dobles. Muchachos, por favor, apaguemos el micrófono. Por favor, sí. Los Profe, no dejan silenciar. escuchar, Ahorita profe. me silenciaron a mí. Yo creo que sí se puede silenciar alguno que de pronto no nos esté colaborando. Entonces volvemos a esta parte. Quien tenga menos electrones en su última capa de energía es más tendiente a perder electrones y por ende forma los famosos aniones positivos que le llamamos cationes. A diferencia, los no metales tienen la característica de que, de ser más electronegativos, tienen la característica de ganar electrones más que perder, ¿sí? Tienen la característica de ganar electrones y por ende forman aniones o iones de carga negativa. ¿Queda claro esta parte o hay dudas todavía frente a esos aniones? Chicos. O cationes, aniones. Estos son los famosos monoatómicos porque solamente están constituidos de un átomo, pero existen los poliatómicos. ¿De acuerdo? ¿Queda claro esta parte? En la guía. Profe, el oxígeno gana 2 electrones para quedar neutro, para que quedara con sus 8 electrones en su último nivel de energía. Para completar el átomo de oxígeno gana 2 electrones, puede llegar a ganar 2 electrones para quedar, no para quedar neutro, sino para quedar estable. ¿De acuerdo? Se une a otro, o generalmente se une a otro átomo para quedar estable y forman, y generalmente siempre se busque, pues obviamente que complete el octeto. Pero también tenemos... ¿En los metales de transición siempre pierden? ¿Y en los metales, los que son metales de transición siempre pierden? Tienden a perder. Tienden a perder. Pero no todos siempre pierden. No todos, porque el manganeso es uno de los que puede llegar a ganar electrones. Eso también depende obviamente de la configuración electrónica en este caso. Señor. No todos. Pero sí los metales solitos del grupo 1 y 2, eso sí, pierden porque pierden. Los pobres nacieron para perder, en ese caso. Pero perder no es malo, porque ellos se unen a otros átomos más electronegativos y ya quedan contentos. Señor, una pregunta, ¿cómo saber la forma molecular que contiene un elemento? Un ejemplo, ya sea magnesio. Bueno, vamos para allá, rápidamente. Esto no nos detenemos aquí, solo decimos que los iones poliatómicos contienen más de un átomo. Son los mismos iones que vimos hace rato, miren, tienen carga, ¿de acuerdo? Tienen una carga, esto no les pedimos ustedes solo van a formar iones monoatómicos, pero me parece importante que conozcan que existen iones poliatómicos. Y estos iones poliatómicos los vamos a utilizar en la siguiente tarea. ¿Para qué? Para formar compuestos como ácidos, bases, sales y todo el tema de nomenclatura química. ¿Qué diferencia hay entre los iones anteriores y estos iones? Que están constituidos por más de un átomo. Miren, el fósforo y el oxígeno.
el nitrógeno y el oxígeno. En anterior ejemplos solo era el cobalto, solo era el selenio, solo era un átomo de oxígeno, pero aquí tenemos la combinación de varios átomos de oxígeno con otro elemento o con otro átomo. ¿De acuerdo? Esa es como la diferencia. Señor, por ejemplo, ¿qué resultado da la combinación de esos dos elementos, por lo menos fósforo y oxígeno? Ese ion es el que llamamos ion fosfato. Y nosotros el ion fosfato lo podemos unir a un sodio. El sodio está en el primer grupo de la tabla periódica, es el Na. Tenemos el sodio al estar en la tabla periódica, ¿qué ion forma el sodio? Na+, ¿sí o no? Más 1, ¿sí o no? Más 1. Muy bien, porque está en el primer grupo de la tabla periódica, ya sabemos que estos señores siempre pierden y forman cationes. Ya, eso ya lo tenemos que saber. Ahora, si lo unimos a un anión como el que tenemos aquí, el PO4, chicos, me estoy adelantando, me van a regañar. Este no es un tema de ahora, pero para esto me sirve saber los aniones y los cationes. En este caso tengo un catión y en este caso tengo un anión. ¿Qué hago? ¿Los uno? ¿Cómo los uno? Intercambio cargas. Estas cargas van abajo. Hago un cruce de cargas y me queda que el Na3, entre paréntesis, siempre colocamos el paréntesis así, no sea un número que lo requiera, porque aquí va el 1. Miren que cruce de cargas. Coloqué la carga de este anión 3 abajo y coloqué entre paréntesis PO4, 1. Este entre paréntesis, cuando sea 1, no tiene que colocarse, por ende puedo seguir diciendo que es Na3, PO4 solito. Y esto es el famoso compuesto llamado fosfato de sodio. ¿Listo? Para eso determino el tema de iones poliatómicos, que los vamos a ver más adelante para determinar fórmulas de diferentes compuestos como este que es una sal. Entonces no lo tienen que aprender ahora porque lo vamos a ver más adelante en mayor detalle. Solo quiero que tengan en cuenta que existen esos iones poliatómicos, ¿de acuerdo? Señor, más adelante, pero no hoy. Pero no hoy, ni en la tarea del ejercicio 2. En la tarea del ejercicio 2 sí está lo que es la fórmula estructural y la fórmula molecular, y que muchos dicen, profe, pero ¿cómo la hago? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? ¿Qué diferencias ven? Por favor, díganme. Fórmula estructural a fórmula molecular. ¿Cuál es la diferencia, chicos? Ahí he puesto una fórmula orgánica. Pues la estructural es fácil de entender, pues, porque se forma como una estructura, y la molecular pues ya para darle el resultado, o como dijera, menor. Sí, exactamente. Gracias, compañero. Muy bien, muy bien. Chicos, la fórmula estructural muestra esos enlaces que se forman. Muestra la estructura, cómo va la molécula, inclusive cómo está distribuida en el espacio. Nosotros, esa es una estructura plana, pero si nosotros quisiéramos ponerle el ángulo de enlace a cada uno de esos enlaces, pues obviamente nos quedaría una estructura tridimensional que tendríamos que emplear otro tipo de programas diferentes al de moléculas que de hecho nos ayuda muchísimo, pero pues ya nos iríamos, digamos, a otro concepto. Sin embargo, es muy fácil diferenciar una de otra, porque una me muestra los enlaces o cómo están distribuidos esos átomos en el espacio, y la fórmula molecular me indica el número exacto de átomos que tengo en ese compuesto. ¿Listo? No hay pierde. Entonces, uno de los estudiantes me decía, profe, pero ¿cómo sé cuál es la fórmula molecular? ¿De dónde la saco? Porque es que no tengo ni idea. Y de hecho, no es tan sencillo, digamos, el poder determinarlo así por así, pero nos ayudamos un poco de lo que sabemos hasta el momento, de los elementos, digamos,
ustedes han hecho una consulta, ustedes han mirado que el cobalto, por ejemplo, y el oxígeno son elementos de la tabla periódica. El uno es un metal y el otro es un no metal, ¿se acuerdan? Y yo puedo hacer la consulta, chicos, ustedes se van a dar cuenta y pueden revisarlo en el libro, por ejemplo, de Chan, donde me he basado para hacer la mayoría de los ejemplos que les he mostrado, que ustedes pueden unir al cobalto o al oxígeno a cualquier elemento de la tabla periódica. ¿Pero de qué va a depender eso? Del tipo de sustancia que ustedes quieran colocar o conocer o unir inclusive al cobalto o al oxígeno. Existen sales, existen óxidos, existen hidróxidos, existen ácidos. Entonces, ¿ustedes qué tipo de sustancia? No, profe, yo qué voy a saber cuál quiero, pero una que esté unida, pues consulte de pronto una, o si quiere ir más allá, pues vamos al libro y miramos cuáles son, digamos, los diferentes fórmulas que pueden llegar a existir para el cobalto o el oxígeno o cualquier otro elemento que nosotros queramos. Aquí yo les digo un ejemplo en el cual ustedes tienen una sal y el agua. Entonces, profe, pero tan sencillo, sí, es que a ustedes les está pidiendo el ejercicio una fórmula de un compuesto donde esté el metal, el elemento, perdón, que ustedes les tocó. Y en este caso, por ejemplo, miren, tan sencillo, escribir el agua. Ay, pues ya me tocó el hidrógeno, pues escribe el agua. Ah, me tocó el oxígeno. El agua le sirve como una sustancia cualquiera que contiene su elemento. ¿Y cómo lo consulto? Pues es una sustancia, digamos, que en la revisión usted se dio cuenta que le podía servir. En este caso yo tengo una sal, el cloruro de cobalto, pero yo hubiera podido elegir un hidróxido, el COH2. Esto es indiferente en este momento de que ustedes tengan que elegir una sustancia u otra, no, pues, digamos, es muy generalizado. En este momento ustedes simplemente queremos que usted conozca qué es una fórmula molecular y la diferencia de una fórmula estructural. Y entonces esa fórmula molecular se da de la unión de un catión y un anión. Ya saben que es un catión y ya saben que no es un anión. ¿Recuerdan que el cobalto lo vimos que era de los metales? Y que alguien me dijo, profe, todos los metales de transición pierden electrones y forman cationes. No todos, pero este sí. El cobalto está dentro de los metales de transición, miren chicos, dentro de los metales de transición y forma cationes. Entonces aquí perfectamente el cobalto formó este catión, cobalto 2+, ¿de acuerdo? O +2. Y en este caso, el cloro está en el grupo 7 de la tabla periódica, chicos, grupo 7 de la tabla periódica. 7 de la tabla periódica. Recuerden de que es uno de los más electronegativos. Entonces, en este caso, ¿qué ion formó? Pues este señor formó el ion cloro -1. ¿Se acuerdan que yo les hablé del cruce de cargas? Cruzamos cargas y en este caso nos queda que cobalto es 1, que no lo coloco porque el 1 se obvia que ya es 1, y cloro 2. Así saco la fórmula molecular de una sustancia conociendo sus cargas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de cómo formo la fórmula molecular? La puedo formar así, conociendo que el cobalto o el elemento que elegí, en este caso, tiene una tendencia a perder electrones y en este caso, pues tomo 2 de esos electroncitos de acuerdo a esa configuración electrónica y en este caso el cloro tiende al ser un compuesto sin oxígeno, pues en este caso utiliza la menor carga que es -1. Esto ya tiene que ver, chicos, con estados de oxidación y demás, y también pues se los explicaremos más adelante. Yo creo que en este caso ustedes pueden consultar su fórmula molecular y
posteriormente la fórmula estructural para indicar que realmente ven la diferencia entre el uno y el otro. Esto ya es la información que ustedes deben obtener de cada uno de ellos. Escucho. Profe, la fórmula estructural no importa, o no sé, la forma de decir como uno la haga, porque por ejemplo, o lleva siempre su sentido. Bueno, sí, en teoría, miren por ejemplo cómo está el cloro y el cobalto y miren cómo está el agua. Los enlaces, digamos, esto tiene un ángulo de enlace que ustedes también pueden consultar en la literatura, ¿sí? Esto tiene un ángulo de enlace. Pero nosotros no les estamos, digamos que como no se especifica en la guía de actividades, por ende no se les va a mencionar ni a poner, digamos, mal el que usted no haya tenido en cuenta ese ángulo de enlace, porque no lo especifica la guía, ¿de acuerdo? Pero en la vida real, digamos, si usted ya está para publicar un artículo, usted sí debe considerar que la fórmula estructural debe estar dibujada conforme los ángulos de enlace que forma el oxígeno y el hidrógeno, el cobalto y el cloro, y bueno, todos los elementos que estén conformando en ese momento la fórmula estructural. Entonces, en este caso, no, les pedimos que tengan en cuenta que queremos ver. El manejo del programa de moléculas nos va a mostrar que la molécula que usted haya escogido como fórmula molecular, el compuesto, perdón, que haya usted elegido y haya escrito la fórmula molecular de ese compuesto correctamente, pues que la sepa representar de manera como es su fórmula estructural, y adicionalmente que conozca y diferencie, por ejemplo, si hay dobles enlaces, si hay triples enlaces. Nosotros nos dimos cuenta aquí, miren chicos, hay un triple enlace. Miren la fórmula molecular que me dice que hay 4 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno. Pero aquí, chicos, yo me doy cuenta en la fórmula estructural que para que cuadren esos 6 átomos de hidrógeno debe haber un triple enlace, si no, no cuadran. ¿De acuerdo? Esta es una molécula orgánica y obviamente pues es muy diferente a las moléculas inorgánicas que estamos viendo, que en este caso pues son de este tipo, como las que estamos viendo en el ejemplo, pero esa es como la diferencia. Yo creo que en el chat les vamos a compartir un tutorial que se dio dentro de la red de grupo, en donde ustedes pueden revisar el tema de cómo manejar el programa de moléculas, pero no se les va a pedir ninguna forma específica de cómo colocar cada uno de los átomos dentro de esa fórmula estructural. ¿De acuerdo? ¿Dudas, chicos? ¿Inquietudes? Estas son las referencias. Vamos a colocar... Señor, lo que hace es que yo que la... Ahora, mija, dile tú, habla tú. Por favor. ¿Puedes dar un ejemplo del ejercicio número 2 que dice predecir las cargas de los iones de la tabla periódica, como para tenerlo más en cuenta? Ok, entonces, ese punto tiene que ver con los iones, ¿cierto? Bueno, ahí he colocado, chicos, en el chat el tema de el tutorial del manejo de la moléculas, aunque los chicos que están conmigo también se les compartió un mini tutorial. Y en el caso de los iones que me cuentas, tu duda es referente a lo que les pone la guía de actividades, ¿cierto? La guía de actividades nos dice, en este caso, que coloquen, consulte emplear la tabla periódica para predecir las cargas de los iones del elemento. Bueno, entonces hagamos el ejercicio. Empleemos la tabla periódica para predecir esas cargas de los iones de un elemento. Entonces elijamos, ya este ejemplo era con el cobalto y con el oxígeno, y miren que pudimos determinar que el cobalto es un metal, que esos metales pierden,
y que forman cationes. El oxígeno es un metal que gana y que forman aniones. Vámonos con otro elemento. Vámonos con uno que no esté dentro de los... vámonos con el señor estroncio. El estroncio es el SR, chicos. El SR está en el grupo 2 de la tabla periódica. Señor estroncio le llamamos SR, miren. Y dice, prediga los iones, ¿cierto? Vamos a ver aquí. Predecir las cargas de los iones del elemento. Si ustedes se dan cuenta, estos numeritos que están acá son parte de las cargas que a ustedes, bueno, aunque aquí no me lo especifique, no quisiera errar diciendo algo que de pronto no, pero en este caso, ¿cuáles son las cargas que puede llegar a tener este elemento, el SR? ¿Quién me ayuda? Cojamos otro también para tenerlo ahí de la mano. El flúor. ¿Quién me ayuda? ¿Cuáles son las posibles cargas que tiene el estroncio? Es un metal del segundo grupo de la tabla periódica. Ya lo vimos. Estroncio. Sería carga positiva, ¿no? Sería carga positiva, muy bien. ¿Cuál sería esa posible carga? De 2 electrones. 2 menos. 2 electrones. 2 menos. Más 2. Sería más 2. Sería 2 más. Sería 2 más. ¿Por qué me dicen que dos electrones? ¿O a qué hace referencia con los 2 electrones? Estamos hablando porque están en el grupo. Acuérdese que tiende a perder. Exacto. Y acuérdense que la carga es positiva o negativa. Entonces tienen que decir 2 más o 2 menos. 2 más. Ok. Entonces, muy bien por los que participaron podía ver el chat y ahorita no lo puedo ver. Pluma. Entonces sería, ¿cuál es la carga de este señor según la tabla periódica que está en el grupo? 2 más. ¿Puede tener más cargas? No, no puede tener más cargas porque están en el segundo grupo. Los del 1 y los del 2 solo tienen una carga positiva y los del 2 tienen 2 cargas positivas. Y ya, ese es el único posible carga que tiene el estroncio. Vamos con el flúor. Ayúdenme, por favor. Flúor. Séptimo grupo de la tabla periódica. Flúor, séptimo grupo de la tabla periódica, chicos. Tendría uno menos o menos 1. Muy bien. Menos 1. Muy bien. Posible carga. Este señor, flúor menos 1, muy bien. Ya sabemos, a él solo le falta ganar un electroncito para poder formar, digamos, su estabilidad. Pero también existe flúor, esta es una posible carga, menos 3. ¿Por qué? Porque está en el grupo 7 de la tabla periódica. ¿Sí o no? 7. También puede formar el 5 y menos 5 y menos 7. 5 y menos 7. Pero en ese caso, chicos, estos pueden ser más o menos las cargas. Les cuento aquí también. 5 y flúor más o menos. Sí. Aunque él tiende, miren que aquí sí lo coloca,
2 y 7, bueno, no lo coloco tal, F más o menos 7. ¿Listo? O sea que el estroncio solamente puede perder 2 electrones, no puede perder más. El estroncio solo puede perder 2 electrones, no puede perder ningún otro. Ni puede perder 3 porque no tiene, ni puede perder, digamos, solo 1, él siempre va a perder sus dositos. Por estar en el grupo 2 de la tabla periódica, porque son los dos que están en su último nivel de energía. ¿De acuerdo? Profe. Más preguntas. No escucho. Profe, una preguntita. Te escucho, no te escucho. Dime la pregunta. O es que no, o no sé si es tu micrófono o no te estoy escuchando. Profe, fuera del tema, ahorita la clase que tenemos a las 8 es contigo, ¿es esta misma o es del otro o es de otro punto? Es del mismo compañera, es la punto, misma, pero con diferente tutor. Pero con diferente tutor, y el tutor Luis va a poner ejercicios, más ejercicios. Yo quise traer algo de conceptos, pero él se va a enfocar en ejercicios, solo ejercicios. ¿Vale? Bueno, profe. Bueno, profe, gracias, profe. Profe, para el ende de asistencia. Profe, buenas noches. ¿Por qué flúor es más o menos 3? Ok, porque en algunos compuestos, no directamente digamos con el flúor, pero hay algunos compuestos, obviamente, que nosotros no vamos a mirar, en donde él puede llegar a tener una carga positiva. Por ejemplo, hay compuestos como ácido fluorhídrico es el que no tiene oxígeno, o el ácido, no solo los ácidos, sino sales específicas que pueden llegar a tener una carga, o el flúor puede llegar a trabajar con una carga positiva. Por ejemplo, miren chicos, a ver, vamos a hacerlo acá para que no queden con esa duda, pero son casos como excepcionales, pero puede llegar o pueden llegarse a encontrar con ese tipo de sustancias. En este caso, hablamos de sales que, por ejemplo, puedan llegar a tener el flúor. Es muy poco común, pero podemos llegar a tener, vamos a ver, menos 2 por 3, 6. Entonces esto es más 5, no me forma 4. Espérenme, lo borramos. En este caso no me quiere mostrar el borrador. Bueno, vamos a hacer, este es un 4. Entonces, miren, por ejemplo, aquí, si nos vamos a las carguitas, el oxígeno tiene una carga de menos 2, esto nos daría un total de una carga negativa de menos 8. Este sería más 1, porque el sodio solamente por estar en el grupo 1 trabaja con una carga de más 1. Y en este caso, miren que el flúor me tiene, para que forme, digamos, la molécula neutra, tiene que tener una carga de más 7. Por eso, cuando hablo de más o menos, es que generalmente en algunos compuestos yo puedo llegar a tener ese elemento con una carga positiva. Por eso, digamos que esos elementos que son más electronegativos tienden a tener cargas o a formar iones positivos o negativos, dependiendo en qué compuestos se encuentren. A diferencia de los metales o metales de transición, que solamente en su mayoría de los casos tienden a formar solo iones positivos, y en este caso los famosos cationes. Los
elementos más electronegativos tienden a formar lo que llamamos aniones, pero también pueden llegar a formar o a ser parte de lo que son partículas con carga positiva, ¿de acuerdo? Porque es que si nos damos cuenta acá, si lo saco como ion, el ion sería FO4 menos 1, y ese sería el anión que estaría formando ese flúor, pero la carga real con la que se estaría trabajando el flúor, en ese caso sería positiva, ¿ya? Pero entonces sería un tema un poquitín más adelantado que en este momento pues obviamente no lo tocamos, pero para que no te quedes con esa duda. ¿Listo? Ahmed dice, Sí, un aporte, gracias. vale, un aporte en la tabla de los isótopos están las posibles cargas. No sé, no entiendo lo que dice Ahmed, pero bueno, yo creo que entonces para que los que quieran participar, el de las 8 de la noche, en donde se van a dar una serie de ejercicios aplicables a esta parte, entonces ya podemos finalizar. No se olviden de firmar la asistencia. La profesora Marcela les está compartiendo el link. Les agradezco, si no hay más dudas, chicos, que hayan participado del espacio, y quedamos entonces atentos los tutores de cualquier duda que tengan específica frente a la actividad que ustedes están desarrollando.